Los cron jobs te permiten programar tareas que se ejecuten de manera automática, en el momento exacto que tú quieras y que elijas, cada minuto, cada hora, todos los días, una vez a la semana, lo que necesites. Así evitas hacer cosas repetitivas manualmente. Vamos a la terminal y ejecutemos el siguiente comando, crontab -c. Este comando nos permite editar el archivo crontab del usuario actual. La primera vez que ejecutes esto te podría preguntar qué editor de texto prefieres usar. En este caso tenemos a Nano, tenemos a Vim. Aquí elige el que te sea más cómodo. En este caso voy a utilizar Nano. Ahora, un cron job se define mediante una expresión cron, la cual consta de 5 campos que representan la hora y la frecuencia de la tarea. La estructura es minuto, hora, día del mes, día de la semana y finalmente el comando ejecutar. El primero es minutos, que va del 0 al 59, que especifica el minuto de la hora que se ejecutará el comando. Luego tenemos horas, que va de 0 a 23, que especifica la hora del día en formato de 24 horas. Luego tenemos día del mes, que va del 1 al 31, que especifica el día del mes en que se ejecutará el comando. Luego tenemos mes, del 1 al 12, que especificamos el mes del año en el que se ejecutará el comando. Luego tenemos días de la semana, que va del 0 al 7, en donde se especifica el día de la semana en que se ejecutará el comando. Vamos a ver un ejemplo. Creemos un cron job que nos añada la fecha actual en un archivo cada minuto. Para ello hacemos lo siguiente. Asterisco, 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 user in date, temp, time.txt. Guardamos, salimos y esperamos un minuto para ver si este archivo aparece. Vemos que ya lo tenemos. Ahora vamos a ver más información sobre este archivo de cuándo se creó con ls-la.txt y vemos que se acaba de crear apenas unos segundos atrás. Esto lo podemos verificar al ejecutar el comando de date. Bien, regresemos al cron tab. Ahora ya creamos nuestro primer cron job. Este cron job es muy sencillo y muy básico. Podemos complicarlo o ejecutarlo en tiempos aún más específicos. Por ejemplo, si quiero que se ejecute todos los días a las 3 am, podemos hacer lo siguiente. 0, porque se va a ejecutar en el minuto 0, a las 3 horas para representar las 3 am. Los demás valores los dejamos como están. Ahora, para que este cron job se ejecute tenemos que esperarnos hasta las 3 de la mañana, cosa que no vamos a hacer aquí, pero es para darte un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si queremos que se ejecute a las 3 am pero solo el primer día de cada mes? En ese caso tenemos el minuto 0, la hora 3 de la mañana y luego especificamos el día del mes, que en este caso es el primero. Ahora vamos a ser un poquito más específicos y vamos a hacer que se ejecute solamente a las 3 am cada 1 de enero. Haríamos lo siguiente, dejamos los otros valores como estaban y simplemente ponemos un 1 aquí, que representa el mes de enero. Y ahora finalmente, para ser todavía aún más específicos, vamos a hacer que se ejecute solamente a las 3 am cada 1 de enero, pero solo los días que sean lunes. Entonces haríamos lo siguiente, dejamos los valores como están y simplemente en el último asterisco marcamos un 1 que representa el lunes. Este último ejemplo es muy restrictivo, pero así de específico puede ser con los cron jobs. Ahora vamos a borrar todo esto y vamos a poner de nuevo asteriscos. Ahora exploremos todos los posibles valores que podemos poner en cada uno de estos campos. Por ejemplo, podemos poner un número en específico, como puede ser el número 0. Podemos poner un rango de valores, como por ejemplo desde el minuto 0 hasta el minuto 10. Podemos poner varios números, una lista de valores, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, para que se ejecuten en esos 5 posibles valores. Podemos poner también un intervalo al poner una diagonal y por ejemplo si queremos que se ejecute cada 10 minutos pondríamos una diagonal y el número 10. Y finalmente el asterisco, que recordemos que representa todos los posibles valores. Ahora, puede que sientas que es un poco tedioso escribir la expresión de vez en cuando. Cron nos proporciona con algunos atajos como los siguientes. Reboot, que ejecuta una vez después de reiniciar el sistema. Anual o yearly, el cual ejecuta una vez al año. Annually, el cual nos permite ejecutarlo de manera anual, que es lo mismo que el anterior que vimos. Monthly, el cual ejecuta una vez al mes. Weekly, que ejecuta una vez a la semana. Daily, que ejecuta una vez al día. Midnight, que es igual que daily. Hourly, el cual nos permite ejecutarlo cada hora. Estos nos hacen el trabajo más fácil y también más entendible. Ahora, puede que hayas notado que he estado utilizando rutas absolutas para los comandos. Esto es por temas de confiabilidad, predictibilidad e incluso por seguridad. De esta manera evitamos muchas veces errores. Entonces, siempre que vayas a definir un cron job, utiliza rutas absolutas en tus ejecutables. Ahora salgamos del editor. Podemos listar los cron jobs que tenemos con crontab -l. Vemos que solamente tenemos uno, que es el que anteriormente definimos. De esta manera podemos obtener un vistazo de qué se está ejecutando en nuestro contexto. También podemos eliminar los cron jobs que tengamos con crontab -r. Y si tratamos de listar los cron jobs, vemos que no tenemos ninguno. Ten mucho cuidado con este comando porque borra todo y no pide ninguna confirmación. Si queremos obtener un previo aviso, puedes ejecutar crontab -r y en este caso, al no tener ninguno, no nos muestra un mensaje, pero vamos a añadir uno de nuevo. Crontab -c. Asterisco, 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 asterisco. User vim date temp date.txt.
Ahora ejecutemos crontab -ri y vemos cómo nos pide confirmación. Vamos a ponerle que no en este caso. Ahora, en algún punto puede que quieras editar el crontab de otro usuario y no el tuyo. Para hacer esto usamos la opción "-u" junto con la opción "-e". Crontab "-u sysadmin "-e". Vemos que necesitamos contar con privilegios para poder realizar esta acción. Entonces simplemente utilizamos sudo crontab "-u sysadmin "-e". Nos pide contraseña. Y actualmente ya estamos modificando el crontab de otro usuario. Esto podemos ver que es así porque no tenemos la anterior entrada que definimos. Ahora puede que un cron job llegue a fallar. ¿Dónde podemos ver la información de registros de estas ejecuciones o fallos? Hay varias formas y dependen completamente de la distribución. En Kali Linux, por ejemplo, los podemos ver utilizando sudo journal control cron mayúsculas G para ir hasta el final y podemos ver todas las ejecuciones que se llevaron a cabo. Ahora en el caso de Ubuntu, por ejemplo, tenemos el archivo var log syslog, el cual podemos leer sin ningún problema con sudo rep cron var log syslog y podemos ver las ejecuciones llevadas a cabo. Ahora ya sabes qué es cron y cómo utilizarlo para tu beneficio. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y comparte. Nos vemos.